líneas finas. Vamos al video. Vamos a estar haciendo este diseño. Estamos con Jazmín, que es una cliente mía, que se prestó para hacer este lindo diseño, donde vamos a poder hacer varios tipos de línea, desde diferentes calibres con 3RL, 5RL y 7RL en principio. Les voy a mostrar todos mis tips para que podamos hacer unas buenas líneas en fine line. Sin más, vamos al episodio. Se le saca el papel amarillo. Vamos a retirar esta partecita, como pudieron ver ya en el video anterior, donde tenemos como todo lo referido a diseño y stencils. Y bueno, esto lo vamos a colocar. Abrimos, vamos a pasar nuestro papel pictográfico, lo apretamos, ok, bien. Una vez que está pasado, vamos a introducir nuestro diseño. Vamos antes a recortarle esto, así no come tanto papel. Esto lo bueno, la termo esta básica te lo calca tal cual está en la hoja que tenemos impresa. Entonces simplemente imprimimos y cualquier impresión la va a estar sacando en nuestro papel ectográfico térmico. Lo sacamos y ya tenemos nuestro calco. Vale, así que ahora vamos a pasar a ponerlo a la piel. Bien, una vez que lo rasuramos y lo desinfectamos previamente con alcohol al 70%, ya está listo para poner. Yo acá marqué ambos lados donde quiero que esté y vamos a pasar a la colocación del diseño en la piel, ¿vale? En este caso vamos a estar usando un poquito de Spray Plus, pero de stencil, es de la marca Aloe. Pero hay varios, como también está en gel, y hay varias marcas, ¿vale? Lo importante es que elegir uno que te guste a vos y sea de buena calidad. Vamos a poner solamente un poquito, porque cuando son papel ectográfico, a diferencia de la tinta ectográfica que utilizamos con las impresoras, cuando es con papel ectográfico el calco pasa muy fuerte, entonces no necesitamos una gran cantidad de líquido stencil, ¿vale? Bien. Le voy a poner una pizquita más acá. Pum. Y vamos a ponerlo aquí. Una vez que lo tenemos marcado ahí, vamos a presionar despacito. Y una vez que lo tenemos ahí, el papel se va mismo a pegar un poquito ya por la humedad de la zona. Una vez que lo tenemos puesto, lo vamos retirando de un costado. Bien, lo vamos retirando poco a poco, siempre de esta manera. Y como pueden ver, verifican con la persona si le gusta la zona, todo, y manos a la obra. Acá, como pueden ver, chicos, este lo decidimos anular. ¿Por qué? Porque acá está bueno dejarle una separación. Si yo lo subiría mucho, no me va a gustar tanto visualmente que se choque tanto con la frase. Y entonces, como este detallecito no es tan importante y está en una zona que se flexiona mucho, entonces puede hacer que la durabilidad del tatuaje o la cicatrización no sea tan buena, lo vamos a evitar, ¿vale? En este caso, si no, la otra opción hubiera sido reducir un poquito el tamaño, pero como a la cliente prefería mantener el tamaño y anular la parte final, lo vamos a hacer así. Vamos a anular el final y ya está. Y bueno, manos a la obra, vamos a la sesión. Una cosita muy importante antes de empezar a tatuar, una vez que tenemos colocado el stencil en la piel, es con una servilleta presionamos, ¿vale? Presionamos siempre
para que sacar el excedente de ectográfico que nos queda. Luego lo retiramos y va a quedar en la servilleta ese excedente. Esto lo podemos hacer 1 o 2 veces para que se seque mejor. Después de esto lo dejamos unos 10-15 minutitos y el stencil se va a agarrar mucho mejor a la piel y no vamos a tener el inconveniente que mientras limpiamos, lo tocamos, se nos vaya corriendo la tinta ectográfica, ¿vale? Bien. Otra cosita importante, y sobre todo en los diseños estos que tenemos líneas muy finitas o diseños un poco geométricos, es tener siempre una referencia visual para poder ir chequeando si está bien o no, por dónde vamos, o que bueno, te sirve de referencia, ¿no? Entonces yo en este caso lo tengo impreso, también podríamos tenerlo en digital con una tableta y bueno, yo lo voy a tener al lado en la misma posición de mi stencil para que me ayude visualmente de guía. Bueno chicos, una cosita importante antes de que empecemos a tatuar, el váter o vaselina que tenemos colocado en la mesa y va a ser lo que usemos durante el tatuaje, lo vamos a agarrar un poquitito y vamos a colocarlo siempre en nuestra mano izquierda o mano derecha, dependiendo si son zurdos o derechos, y vamos a tatuar de esta manera. Es más fácil su aplicación, es una práctica que les recomiendo que hagan y no tenerlo siempre en la mesita y tocar, en la mesita y tocar. Va a facilitarles y les va a ahorrar tiempo a la larga. Bueno, acá chicos, como pueden ver, tenemos un cap de tinta negra donde vamos a recargarlo de tinta negra. En este caso vamos a estar usando Dynamic Triple Black. Yo la utilizo tanto para líneas como para relleno y para sombras también, aunque también estoy utilizando otra tinta que es una Pantera Gold. Ambas tintas son muy buenas y bueno, esta no es solo para relleno, sino que eso se puede usar para todo, la Dynamic Triple Black, y la Dynamic común también se las recomiendo, aunque a mí no me gusta tanto, ¿vale? Pero es una buena tinta. Vamos a estar utilizando en este diseño 6 tipos de aguja, pero que sepan que esto lo hago yo para mostrarles los diferentes grosores. Aquí tal vez con solo 3 tipos de aguja ya podría valer. Yo esto lo voy a mostrar para que vean los diferentes grosores con otros calibres, ¿vale? Tenemos una aguja 3RL calibre 6, una 3RL calibre 8, una 3RL calibre 10 y una 3RL calibre 12. Y bueno, después tenemos una 5RL calibre 10 y una 7RL calibre 12. Vamos a estar utilizando estas 6 agujas, pero como les comento, es más que nada para que ustedes puedan ver la diferencia de un mismo número de aguja con distintos calibres que utilizo tantas 3RL. Abrimos nuestras agujas siempre frente al cliente. Cliente, ¿puedo abrir la aguja? Muy bien. Abrimos la aguja. Una vez que la tenemos, chequeamos que la punta de la aguja no esté rota, ¿vale? Eso nos podemos ayudar de la luz del aro LED y ver si la punta vino bien. Generalmente va a venir bien, pero está importante, o sea, es muy importante que lo chequeemos porque puede venir con un defecto y vamos a tener un problema. Después colocamos simplemente la aguja, la colocamos en la máquina, ¿vale? Entra simplemente y después la giramos para el lado, este lado, ¿vale? Para este lado se gira y entra, ¿ves? Entonces ponemos, giramos y ya queda, no se va a poder salir. Bueno chicos, ahora vamos a pasar a marcar con la aguja 3RL número 6, voy a pasar a marcar todo el diseño muy suave, ¿vale? Esto es simplemente para que no se borre y quede marcado. Una vez que esté marcado voy a poder definir las líneas sin ningún miedo a que se nos borre el stencil ni nada. Esto se los recomiendo. También podrían ir marcándolo de una, pero en este diseño expresamente yo prefiero marcarlo todo, que ya esté marcadito despacito y después pasamos a definir todo. Esto empiezo también con las agujas más finas. ¿Por qué? Porque si empezara a marcar con agujas más gruesas, después tendría que tener mucho más cuidado de qué grosor, porque de una línea gruesa a una línea fina no hay vuelta atrás, pero de una liñita más fina a unas gruesas, si las queremos engordar o como veamos que quede mejor, lo podemos hacer. Así que vamos a pasar a marcar con 6 3RL. Una cosa muy importante, el váter o vaselina que tenemos sobre nuestro guante, vamos a poner una capa muy finita sobre la zona que vamos a tatuar, ¿ok? Esto va a actuar de barrera entre la piel y la tinta y va a hacer que cuando limpiemos se limpie mucho más fácil. Si nosotros no colocamos esto y tatuamos,
se nos va a empezar a embadurnar todo, se nos va a manchar la piel y va a ser muy difícil limpiar. Y vas a tener el riesgo de que se te borre el stencil. Así que siempre, siempre vaselina o butter y después tatuamos. Vaselina o butter y después tatuamos. Y una capa muy fina como van a poder ver ahora. Estoy muy contento de decirles que les voy a compartir mi formación privada con toda una serie de videos donde vas a poder aprender a tatuar totalmente desde cero. Ahora, te pido que prestes atención, que tomes nota y si realmente el tatuaje es lo tuyo, te va a encantar. Esto no existe en ningún lado de internet y la verdad que me lo pensé mucho si lo iba a liberar o no, porque inicialmente fue un proyecto privado que había hecho, pero estoy muy contento de dártelo para vos. Quiero acompañarte desde cero, quiero acompañarte en todo tu proceso como tatuador y decirte también que si no te querés perder de nada, si querés estar al tanto de todos los avisos, apenas se sube el contenido, descargables y más, te dejo el link. Sin más, no te robo más tiempo, te dejo con este curso impresionante y de vuelta, toma nota y valoralo porque no existe en ningún otro lugar, así que te lo dejo para vos, disfrútalo. Vamos a estar utilizando una Fold Pro, como pueden ver la tenemos toda cubierta como ya les mostré anteriormente, y una vez que tenemos nuestra máquina preparada, en este caso la estoy usando en 4.2 de stroke, ¿ok? Yo la uso o en 4.2 o en el mínimo, pero en el caso como vamos a estar haciendo líneas la estamos poniendo en el stroke más alto. Es una máquina con un golpe intermedio, así que no es demasiado dura. De voltaje vamos a estar utilizando unos 6.3 volts y vamos a ir probando. Esto es cuando estoy por comenzar, después puedo variar a 6.5 o 6.1 o 6. Esto es ir encontrando el punto exacto que te guste a vos, ¿vale? Voy a arrancar con un 6.3 porque es una línea muy finita, entonces siempre de menos a más. Una vez que tenemos nuestra máquina prendida, vamos a tocar simplemente con la puntita de la aguja y van a ver cómo absorbe la tinta. Es un microsegundo, ¿vale? O sea, es simplemente un toque y ya recarga. Pueden ver ahí que cargó la tinta. La aguja la vamos a estar sacando unos 2,5 milímetros o hasta unos 3 milímetros, pero solo vamos a profundizar 1 milímetro. Esto es simplemente para que ustedes puedan ver y usar de guía mucho más fácil y no apoyar el tip entero en la piel, ¿vale? Entonces vamos a poder marcar mejor, vamos a tener mejor guía. Bien, una cosita que les quiero aclarar es el hecho de la salida de la aguja. Cuanto más salida le demos a la aguja, menos tinta va a salir. Y cuanto menos salida la aguja tenga, más tinta va a salir. Por eso a veces pueden tener el problema de que si no sacan demasiado la aguja, puede salpicar o puede largar mucha tinta, mucho flujo de tinta de repente en la piel al momento de tatuar. Por eso es encontrar el punto exacto, porque si por lo contrario lo sacan demasiado, no va a salir tinta. Entonces, más o menos anda en unos 2 milímetros, hasta unos 3 milímetros, pero entre unos 2 y 3. Más va a costar que salga la tinta y menos va a salir mucha tinta, ¿sí? Y sobre todo en agujas más gruesas. En agujas más gruesas vamos a tener el inconveniente de que va a salir mucho más tinta si le damos poca salida. Un tip importante, ponerse un poquito del butter o vaselina debajo del guante, ¿ok? Siempre tengan un poquito en la base de apoyo para que no se les trabe al momento de tatuar. Y entonces está bueno siempre poner vaselina o butter debajo del guante. Ahora yo voy a marcar todas estas líneas, las voy a elegir marcar por la zona exterior. Entonces eso es un error a veces en el sentido de que, por ejemplo, empezás un diseño y una parte la trazás por el medio de la línea. Claro, porque acá yo lo marqué más grueso al tatuaje este, aunque en realidad va a ser un diseño de fine line, ¿ok? ¿Qué pasa cuando tengo una línea muy gruesa y quiero hacerla más fina? Que si tengo dos lados iguales voy a tener que decidir sobre qué lugar de la línea voy a trazar, porque no puedo trazar, por ejemplo, un lado de la línea de abajo y en el otro lado trazarlo por el lado de arriba. Tengo que elegir cómo voy a trazarlo. En este caso a mí se me facilita trazarlo por arriba. Entonces todas las líneas de este diseño yo las voy a trazar por arriba para que quede bien perfecto y no tengamos el inconveniente de que un lado quede más chico que otro o tenga otra angulación por haber seguido otro recorrido, ¿ok? Y es una guía para ustedes y es algo capaz medio
digamos, que puede parecer un tip ligero, pero es muy importante. Siempre vamos a empezar de derecha a izquierda para tatuar, ¿ok? Para evitar estar toqueteando la zona a tatuar, o sea, el stencil. Y entonces no se nos va a borronear. Entonces siempre de derecha a izquierda y tratar de tocar lo menos posible el stencil. Lo mismo que para limpiar. Para limpiar vamos a tratar de solo apoyar y que se absorba si es una servilleta, o borrar siempre para el lado ya tatuado, o sea, para la derecha. Entonces así evitamos que, por ejemplo, borremos hacia el lado de adentro y que se nos empiece a ensuciar nuestro diseño. Si no sos derecho y sos zurdo, eso lo vas a tener que hacer al revés, ¿vale? Eso, bueno, ya estarás acostumbrado, pero sí, siempre para el lado de que vos no tatúes. Pasamos a tatuar. Bien, los puntitos, por más que puedan pensar que son simples puntos, nunca hay que profundizarlos demasiado. Siempre lo mismo, se profundizan poquito, porque si no estos puntos después se van a deformar, ¿vale? Entonces siempre clavar poquito. 1 milímetro es bastante ya para esta zona. Esta zona la piel es bastante finita y no hace falta más que 1 milímetro de profundidad. Entonces, si yo posiciono, voy siguiendo, va. Las líneas también podemos trazarlas para arriba, pero también podríamos ir hacia abajo, ¿vale? O sea, también podemos ir hacia abajo. Lo importante es siempre seguir la dirección de la línea, pero nunca tenemos que trazar una línea, por ejemplo, así, porque si la trazamos así, la inyección de la tinta va a ir hacia afuera y nos va a producir generalmente un ensanchamiento de la línea o un derrame debajo de la piel. ¿Ok? Entonces, por eso cuando se curvan las líneas tenemos que tener mucho cuidado con eso, de no estar cambiando la dirección. Entonces, siempre acuérdense de respetar la dirección que tenemos de nuestra línea.
El huequito de la aguja no es necesario siempre que esté para arriba, puede estar un poquito para el costado o un poquito para el costado, ya que la aguja no va a cambiar, o sea, está, la agrupación es en forma circular y nosotros esté así o así o así o así, siempre va a ser lo mismo la aguja, pero sí que es una guía que nosotros utilizamos que estamos trazando la dirección correcta, ¿vale? Entonces puede irse un poquito para el costado, un poquito, eso es el movimiento normal de la mano. Ya. Entonces, ahora ya lo marqué con 3RL06 a todo el diseño, o sea que ya no se nos va a borrar. ¿Qué pasa? Si yo lo dejaría así como está al diseño, me dificultaría ver el stencil debajo, porque voy a hacer distintos grosores de línea. Entonces, una vez que lo tengo marcado, voy a borrarlo con el líquido borra stencil, ¿vale? Yo recomiendo que compren un líquido específico para borrar. Si no, podrían echarle alcohol, aunque se va a dañar muchísimo la piel y no es tan recomendable. Pero en el caso de que no tengan y fuera una opción, podrían echar un poquito de alcohol al 70% y borrarlo, ¿vale? Pero yo les recomiendo un líquido específico para borrar. Entonces van a irritar muchísimo menos la piel. O sea, recomendadísimo el líquido borra stencil. Vamos a pasar a agarrar nuestro líquido, pero no lo podemos agarrar con las manos que estamos trabajando, ¿ok? Entonces nos vamos a sacar el guante, lo desechamos y vamos a agarrar con otros guantes el líquido borra stencil o con una servilletita y le tiramos, ¿vale? Lo recomendable usar ya, o sea, se ponen los guantes nuevos, de paso descansan unos 5 minutitos y es lo más recomendable. Recuerden que no está bueno tatuar todo del tirón, o sea que cada cierto tiempo, 40 minutos, una hora, pueden estirar unos 5 minutitos y les va a hacer bien. Ahora les voy a pasar a mostrar cómo borramos el stencil. Una vez que nos cambiamos nuestros guantes, podemos tirar el líquido stencil, en este caso también uso de aloe, ¿vale? Y vamos a estar tirándolo sobre el stencil para borrarlo. Pueden ver que lo afloja al toque, ¿ok? Lo dejan actuar un ratito. Como pueden ver, se borra al toque. Una vez que está esto, pueden masajear un poquito con el dedo. Chan, 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 chan. Y pueden observar que va a empezar a notarse simplemente la marcación que habíamos hecho con aguja número 3, calibre 6. Esto lo limpiamos y si ven, ahora sí vamos a poder trabajar nuestras líneas bien, porque ya no tenemos las variaciones y tenemos nuestro diseño que podemos guiarnos si queremos hacer línea más gruesa o dependiendo cómo querramos, ¿no? El diseño original sería este y acá lo marcamos. Como pueden ver, están muy limpias, sin temblores, nada, pero simplemente las marcamos, no profundizamos de más. Ahora les voy a pasar a mostrar cómo marcamos bien estas dos líneas exteriores con la medida más grande, porque yo quiero que esta parte sea la que está más marcada, ¿vale? En esta ocasión vamos a empezar todo lo que queremos que sea lo más grueso, lo vamos a marcar ahora. Digamos, acá vamos a utilizar la 7RL calibre 12, la vamos a utilizar completamente en todo el diseño. Después vamos a elegir qué medida vamos a usar, o sea, qué líneas vamos a elegir hacer con la número 5. Y después, por último, vamos a ir descendiendo con las agujas número 3. Pero vamos a acción con la número 7. Vamos a abrir nuestra agujilla, siempre frente al cliente, y acá podemos ver nuestra aguja. Comprobamos que la punta esté bien, en este caso está bien, y a darle. Para que no se les seque la aguja que estaban utilizando anteriormente, no se les seque y bueno, después se endurezca todo dentro de la aguja y cueste más volver a utilizarla, pueden mojarla en un tarrito con agua destilada y simplemente la sumergen. Una vez que la sumergen, ya la aguja va a estar mojada, ¿vale? Va a estar húmeda y pueden dejarla ahí para cuando quieran volver a utilizarla, no va a estar seco dentro de la tinta del tip. Y ahora vamos con nuestra 7.
Vamos a estirar bien la piel, ¿ok? Siempre en la dirección también de la línea, ¿ok? No la vamos a estirar así, la vamos a estirar así, acompañando el diseño o la línea que queramos trazar. Y vamos a colocar, siempre recuerden, un poquito de váter o vaselina. Mojamos nuestra agujita y ahora vamos a trazar una línea, ¿ok? La máquina tiene un poquito de inclinación y vamos a... Y ahora vamos a, más despacito, ir trazando la línea. Como pueden ver, se van acomodando de acuerdo a la dirección. Vale, esta es una primer pasada, porque la anterior simplemente estaba marcada, ¿vale? Ahora, esta línea tenemos que marcarla y que quede bien sólida, porque como pueden observar, les voy a pasar a mostrar y explicar dónde pigmentó más y dónde pigmentó menos. Como pueden ver, tenemos lados más marcados que otros. Bueno, por ejemplo, acá está mucho más marcado que acá. Entonces acá le vamos a volver a pasar bastante, ¿ok? Ahora, no profundizamos de más, simplemente pasamos por donde nos falta pigmento, ¿ok? Yo siempre, en mi manera de tatuar líneas finas, nunca clavo de más. Siempre prefiero dar una pasada más superficial, digamos, y no tener el peligro de que se nos deformen después las líneas. Entonces ahora vamos a darle una segunda pasada por donde necesita. En este caso primero lo hicimos para arriba y ahora vamos a elegir hacerlo para abajo. Vale, inclinamos la máquina un poquito y con cuidado, ven que profundiza muy poco. Acá casi que levanto porque no necesita y sigo. Acomodo mi posición para seguir y que no se vaya para allá y acompaño la dirección de la línea. Ahí acomodo mi mano de nuevo porque si no, si yo haría así, corro el riesgo de que inyecte para acá, entonces me posiciono de vuelta y acá no vuelvo a pasar porque ya pigmentó. Entonces simplemente estoy estirando, recuerden de estirar, es muy importante. Estiro y trazo la línea donde falta. Ahora voy a limpiar. Ahora pueden limpiar para cualquier lado, aunque siempre igualmente les recomiendo para afuera, ¿vale? O para acá. Nunca para acá, pero es simplemente por no estar tocando la zona ya tatuada. Como pueden ver, ahora la línea quedó mucho más marcada. Y ahora solo vamos a pasar en pequeños lugares como acá y acá, que le falta un poquito de tinta. Pero recuerden, poca profundidad, nunca claven demasiado. Vamos a empezar a marcar acá de vuelta donde se necesita. Ven que profundizo muy poquito, voy lento. Y ahí marqué. Ahora necesito pigmentar acá. Ahí levanto porque ya está marcado y acá paso un poquitito. Vale. Ustedes podrían pasar varias veces. No hay problema siempre y cuando no se dañe de más la piel. El daño no va por el número de pasadas, sino por la profundidad que le hicimos a la piel y el daño producido. Siempre y cuando ustedes no profundicen demasiado, van a poder pasar 2, 3, hasta 4 veces para lograr que su línea esté bien. Es un método que tarda un poco más,
pero nos aseguramos de no dañar, ¿ok? Ahora vamos a pasar a rellenar los puntitos con esta aguja, que es la más grande. Entonces, inclinamos la máquina un poquito y simplemente rellenamos los puntitos. Como pueden ver, el movimiento es así. Un detalle que se me olvidó comentarles es que aumentamos el voltaje a 6,6. Aumentamos unos puntitos más de voltaje para que compense el tamaño de la aguja, ¿vale? Ahora lo mismo, voy a trazar esta línea y van a poder observar nuevamente cómo sigo la dirección y la resuelvo en 2 o 3 pasadas, ¿ok? Como pueden ver, en ningún momento profundizo demasiado la aguja, ¿vale? En esta pasada la hemos marcado un poquito más. Ahora siempre estiro con esta y estiro con esta, ¿vale? La piel siempre bien estirada. Mantienen la respiración durante el trazado. Ven que marcó mucho más. Y ahora vamos a hacer una de acá para acá, en este caso para pigmentarla más. Podría volver a pasar por acá, pero a veces me gusta hacerlo de la dirección contraria, siempre respetando la dirección. Profundizamos y vamos despacito manteniendo la profundidad. Paramos, respiramos y seguimos. Si ustedes ven que van a perder el control de la línea, simplemente paran y la vuelven a enganchar. Ahí salimos, limpiamos y volvemos a seguir. Bien, chicos, también un detalle importante. Ahora van a ver ustedes, yo voy a realizar líneas hasta que se acabe la tinta, ¿vale? Una vez que ustedes estén viendo y observando que se está acabando la tinta, deben recargar. O sea, no recarguen demasiadas veces, sino que solo cuando ven que ya no hay más tinta. Por ejemplo, vamos a trazar líneas hasta que se acabe la tinta. Así lo van a ver por sus ojos. Limpiamos y todavía tiene. Ven que apoyo y sigue saliendo tinta. Un poquito más. Ahora puedo notar que ya no sale la tinta como yo quiero. Entonces es hora de recargarlo, ¿vale? Si pueden observar, tocan y no sale tinta.
ve que van tocando y no sale mucha tinta. Entonces ya es hora de recargar. No hay prisa con el tema de recargar a cada rato, sino que solo cuando ustedes ven que es necesario, cuando están notando una falta de tinta en el trazo, ¿ok? Pero a veces puede ser, como les comenté yo, que sacan mucho la aguja. Entonces verifiquen que no es que están sacando mucho la aguja, ¿sí? Bien, ahora pueden ver que ya recargamos y ven que apenas toco, sale tinta. Eso es lo ideal. Ahora, si ustedes meten la aguja mucho tiempo en el cap, van a absorber mucha tinta y van a enchastrar mucho. Como pueden observar, a mí solo me sale tinta durante el trazado, pero si ustedes lo cargarían mucho, tienen chance de que salga para todos los costados y pierdan un poco el control. Entonces simplemente hacen esto. Que les voy a mostrar lo que es cargar mucha tinta. Por ejemplo, ahora cargué mucha tinta, ¿ven? Y si yo pongo, ¿ves que pasa esto? Pasaría eso. Entonces no van a poder ver, ¿ok? Cuando tienen este problema, ustedes simplemente hacen así en una servilleta, ¿vale? Siempre de esta manera y van a poder descargar la tinta que tienen adentro del tip. Bien, ahora chicos vamos a cambiar por una aguja número 5 porque decidí que todas las líneas de 7RL son estas. Ahora voy a aplicar las número 5 y ir bajando cada vez más. Voy a decidir cuáles quiero que sean más finas que la 7 con la número 5 para crear una sensación de más dinamismo y no queda tan estático el diseño. Por eso está bueno ir variando de grosores. En este caso yo voy a exagerar porque voy a poner 6 diferentes grosores, pero generalmente con que ustedes coloquen 2 o 3 ya va a cambiar muchísimo el diseño, ¿vale? Ahora que no la vamos a estar utilizando, por si queremos volver a usarla, recuerden que siempre la mojamos un poquitito, la cargamos con agua y la dejamos en la mesa. Entonces la aguja se va a mantener siempre mojada y no se va a secar la tinta dentro de nuestro tip. Bueno chicos, aclararle que cuando nombro tips es esta parte de la aguja. Esto es el tip, ¿ok? Es donde se va a depositar la tinta dentro de la aguja. Ahora vamos a utilizar nuestra aguja número 5 calibre 10. Verificamos la punta de la aguja, ¿vale? Vino bien. Y vamos a colocarla. Esta la vamos a usar en 6.3, la bajamos 0,3 puntitos y le sacamos menos salida, ¿vale? La vamos a estar utilizando con esta salida de aguja. Repasamos donde vemos que hace falta. ¿Vale? Sobre todo suele ser estas puntitas, las podemos repasar así y nos aseguramos de que queden pigmentadas. Ustedes pueden ir poquito a poquito. Una vez que está casi marcada, pueden ir repasándolas de a pedacitos. Pero prácticamente pueden ver la diferencia entre la número 5 y la número 7. La número 7 es casi bastante más gruesa que la número 5, ¿ok? Bueno, para las líneas finas me gusta una máquina intermedia, ni que tenga un golpe muy duro, ni que tenga un golpe muy suave, ¿vale? Esta máquina, en el caso de la Fall Pro Año del Dragón, la verdad es que se me hace una máquina bastante buena para realizar líneas intermedias, o sea, 7RL para abajo, va muy bien. Porque si tenemos una máquina con un golpe muy duro, como es el caso de líneas más gruesas, que es lo ideal, tenemos el riesgo de lastimar demasiado la piel, ¿sí?
Entonces es un factor a tener en cuenta, una máquina que no tenga un stroke, no tenga un golpe tan duro. Más allá del stroke, que sí es recomendable que sea más o menos de 4, sí que la máquina en sí no debe de ser tan fuerte. Haciendo efecto lupa, ¿vale? Acá pueden notar con el efecto lupa dónde falta pigmento y dónde no. Esto es un efecto que ustedes pueden usar y chequear para un control de calidad, ¿vale? Van a poder notar diferencias de pigmentación o simplemente si tienen la duda de si falta tinta. Yo, una vez que termino de tatuar todo, suelo chequear y una vez que ya tenés cancha ya no lo utilizás generalmente, pero nunca está de más saber que podés usarlo y es un recurso más, ¿vale? Vamos a identificar siempre errores mucho más fácil utilizando este efecto. Por ejemplo, esta línea está mucho más marcada que acá. O por ejemplo, acá se puede observar que en la unión de estas dos líneas falta un poquito de pigmento. O acá también falta un poquito en la esquina. Entonces vamos a poder identificar errores, ¿ok? Por ejemplo, se nota mucho en el puntito. En el puntito pueden ver que no está pigmentado del todo, o le falta negro. Entonces simplemente agarrarías y lo rellenamos, ¿vale? Y así pasamos a repasar las zonas donde vimos que faltaba tinta. Por ejemplo, en esta esquinita vimos que faltaba tinta, en estas esquinitas. Entonces, podés simplemente así rellenar. Y más cuando el grosor anterior era de una línea más gruesa, como la 7. Entonces, no tengan miedo de pasar por donde falte pigmento, porque significa que no es más que eso, que falta pigmento, ¿vale? Ahora, si uno profundizara demasiado, ya no podría pasar de vuelta. Por eso el secreto es no dañar de una la piel. Vamos con la última línea con esta aguja y después a pasar por la 3RL calibre 12. Ahora vamos a ir
con una aguja calibre 12 3RL, ¿vale? Es una agujita intermedia que yo es la que más les recomiendo si van a empezar a manejar 3RL. Es una aguja que es fina, pero que no es complicada de usar y no es tan cortante, ¿vale? Es similar a la 5RL calibre 10, así que bueno, ahora lo van a ver. Estas agujas tienen que tener mucho cuidado con profundizar de más, ¿ok? Son agujas que ya todas las 3RL son muy filosas, entonces tienen que tener la precaución de sí o sí no profundizar demasiado, ya que si no, recuerden que se puede expandir la tinta. Con esto no es que estén traumados con expandir la tinta, simplemente es un detalle que tienen que saber, ¿vale? Como pueden observar, también podés hacer así las líneas. O sea, podés ir en algunas ocasiones como peinando las líneas, ¿vale? Por ejemplo, pueden engancharlas y van. Esto no tiene nada malo y de hecho a veces es recomendable si no están muy seguros de hacer el trazo. ¿Ok? Es así. Van entrando y salen, entran y salen, entran y salen, entran y salen. Pero siempre con la precaución de no profundizar de más. Nunca profundizamos de más. Siempre la aguja entra solo 1 milímetro, ¿ok? También la velocidad del trazo debe ser constante y no tener partes que pasas más rápido y partes que pasas más lento, ¿vale? Por ejemplo, otro consejo que les voy a dar, por ejemplo acá falta pigmentar un poquito con la aguja número 7, pero en vez de darle una pasada, yo puedo agarrar con esta aguja número 3 y rellenar adentro, rellenar despacito por dentro, ¿ok? Entonces así podría generar puntas finitas o detalles que de otra manera costaría mucho con la aguja número 7. Y terminamos de pigmentar una línea. Si nosotros queremos, podemos verificar todo el tatuaje de esta manera. Sé que vamos a tardar más, pero lo importante es el resultado, ¿ok? Lo importante es que vos logres tener unas líneas que la gente quede impresionado. O sea, vos siempre tenés que intentar la excelencia. Esto en ocasiones te podría hasta demandar gastar 2 agujas en vez de una. Pero recuerden que lo importante es el resultado. Esto los va a hacer crecer cada vez más el buscar la excelencia en su trabajo. Yo ahora con esta aguja chiquitita puedo ir rellenando donde me falta pigmentar sobre esta línea que anteriormente era más gruesa. Y evitamos pasar. Así puedo hacerlo en diferentes partes donde notemos que falta pigmento, y para esto pueden usar lo que ya mencionamos antes, el efecto lupa, ¿ok? Tengo que avisarles una cosa, muchos los van a criticar por realizar esto, pero esas personas no entienden esta técnica o no la llevaron a cabo. Para mí es la manera más perfecta de generar líneas muy buenas sin dañar la piel. Una cosa es la fotito y otra es cómo sanan los tatuajes, ¿ok? Por eso es importante que no te importe ir rápido, no te importe gastar una aguja de más. Lo importante es el resultado final de tu trabajo.
Ahora vamos a usar una 3RL calibre 10, que es un poquito más finita que la calibre 12, ¿vale? Esto es porque yo estoy exagerando para que ustedes puedan ver la variación de grosor. Pero usualmente una calibre 12 o una calibre 10 ya no varía tanto. Recuerden que lo ideal es, por ejemplo, una calibre 12, una calibre 8, ahí sí hay una variación ya de línea, pero bueno, yo las estoy usando para que ustedes puedan ver el resultado. Pueden ver todo lo que saco la aguja, pero que solo clavo 1 milímetro. Ahora vamos a usar una calibre 8 3RL en algunas zonas como esto, y después voy a dejar con número 6, volver a repasar alguna que otra que quede y ya concluimos. Ahora vamos a darle con el 0,8. Ya volví a la calibre número 6 de 3RL para los diseños ultra finos, ¿vale? Yo lo que les quiero recomendar es que no utilicen, por ejemplo, agujas número 1RL. Con la calibre 6 de 3RL es prácticamente lo mismo que van a tener con una número 1. Y ya no van a necesitar más. Es una aguja ultra fina y van a poder hacer detalles muy pequeñitos sin correr el riesgo de una número 1 que ya es en exceso fina. Igualmente los invito a probar. Si ustedes quieren probar las agujas número 1 RL, les conviene usar calibre 14, que son las agujas más gruesitas dentro de lo que es 1 RL, ¿vale? También, chicos, sepan que este tipo de tatuajes, cuando tenemos muchas líneas finas que necesitamos que estén bien marcadas, es preferible, una vez que lo hacemos, esperar a que se cure y, por ejemplo, dar un repaso o un refuerzo en ciertas líneas a que se dañe en exceso. Así que ustedes no se sientan mal si tienen que repasar tatuajes, ¿ok? Lo que está mal es si se explota o se expanden las líneas, que también es algo normal durante el proceso de aprendizaje, pero siempre que tengan cuidado van a evitar al máximo esto y está muy bueno que lo sepan y lo tengan en cuenta. No se tienen que romper la cabeza con querer realizar las líneas de una, ¿sí? Eso es más que nada derivado del neotradi, del tradi, de cómo se hacían las líneas antes, que se hacían de una pasada y penetraban hasta el hueso. Bueno, así que yo les recomiendo y los invito a que vean este tipo de forma de realizar las líneas. Ahora estamos afinando detalles, estamos como rellenando líneas que nosotros veamos que le falta un poquito de pigmentación. Esto lo hacemos con una agujita más chiquitita, ¿vale? Sobre otra aguja más gruesa. Y esto es muy bueno porque nos permite rellenar líneas, ¿vale? Esto es un tip que muy pocos hacen y es muy bueno que lo sepas y lo puedas aplicar. Cuando tenemos líneas más gruesas podemos rellenarlas con una aguja más chiquitita y así acomodamos la imperfección. No abusen de esto porque se tarda mucho tiempo, pero en lugares que les falta pigmento y ustedes ven que pueden hacerlo, es un consejo que lo tienen ahí a mano, es otro recurso más. O si tienen la duda de que si pueden pigmentar con la aguja que están haciendo o si ya el cuerpo permite más pasadas o no, o sea la piel, pueden hacerlo de esta manera, pueden ir rellenando poco a poco la línea donde les falte pigmento, entonces así no van a dañar tanto.
Guantes nuevos para limpiar el diseño al final, el tatuaje que acabamos de realizar, porque vamos a echarle nuestro jabón para cerrar los poros o limpieza, ¿vale? Así que para no tocar el jabón con las manos contaminadas, con los guantes contaminados, agarramos y echamos. Vamos a lavar el tatuaje. Bien. Lo hacen con cariño. Y vamos a limpiar. Entonces ya dimos por finalizado este diseño. Recuerden que una vez que sane el diseño, está muy bueno que le hagan un seguimiento al cliente para que si necesita un refuerzo en líneas o cualquier detalle, se lo puedan dar. ¿Por qué es importante esto? Es porque su trabajo caminando en la calle va a ser su publicidad, ¿ok? Entonces se los recomiendo. Sin esto, nos despedimos. Ahora van a ver el tatu y el resultado. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado el video. Traté de entrar en profundidad con todos los consejos que más pude respecto a cómo realizo yo mis líneas y es una técnica que le invito a utilizar. Cualquier duda me lo pueden dejar en los comentarios. No se olviden que en la descripción voy a estar dejando más información y nos vemos. Hasta el próximo capítulo.